Buenos días, compañeros de grado 11. El tema que viene en este video es el de espejos, principalmente, básicamente espejos esféricos. Tenemos dos espejos esféricos que son los espejos cóncavos y los espejos convexos que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver las características principales de un espejo, sus objetos y sus imágenes. Vamos a asumir que este es un espejo y aquí está un objeto que puede ser una persona, puede ser un árbol, puede ser cualquier figura, y al otro lado del espejo estaría la imagen. Eso sucede para los espejos planos. Entonces tenemos un objeto, una imagen y un espejo y un eje principal. Siempre vamos a tomar positivo hacia donde esté el objeto y negativo al otro lado. No siempre la imagen va a estar dentro en este sector. A veces hay imágenes que salen del espejo, imágenes que se llaman reales. Las convenciones que vamos a tomar es esto. DO, D sub O es la distancia del objeto al espejo, es decir, esto se va a llamar DO. DI es la distancia de la imagen al espejo, entonces esto sería DI. En el caso de los espejos planos, estas distancias en valor absoluto serían iguales y los tamaños también serían iguales. TO es el tamaño del objeto o la altura del objeto, que sería entonces esto sería TO. Y TI es el tamaño de la imagen. Las imágenes tienen el mismo tamaño para los espejos planos, pero no para los espejos esféricos. Bueno, hay dos tipos de imágenes que se generan. Una imagen que se llama imagen real invertida, para los dos casos, y la otra es la imagen virtual derecha. Para los dos casos tenemos un espejo y un objeto. Y en el caso de la imagen real, una imagen real es una imagen que uno trata de observar de que la imagen sale del espejo, pero está apuntando hacia abajo. Por eso es real, porque está al mismo lado del objeto, y es invertida porque apunta en dirección contraria al objeto. Si este es nuestro objeto, la imagen sería al revés. Muchas veces sucede esto cuando uno se mira un espejo cóncavo, se mira por ejemplo en una cuchara por el lado cóncavo y ve que uno se ve al revés y que la imagen trata como de salir. En estos casos, DI, la distancia de la imagen al espejo va a ser positiva y el tamaño de la imagen negativa porque va apuntando para abajo. El otro tipo de imagen es la imagen virtual derecha, que es esta que aparece acá. No está salida, sino que está al otro lado del espejo y la imagen pues estaría también derecha, es decir, apuntando en el mismo sentido del objeto. En este caso DI es negativo porque estaría para este lado y TI es positivo porque está apuntando para arriba en el mismo sentido del objeto. Es decir, existen únicamente dos tipos de imágenes, la real invertida y la virtual derecha. No existen las imágenes reales derechas ni las virtuales invertidas. Bien, entonces, ahora vamos a remitirnos a los espejos esféricos. Hay dos tipos de espejos. Uno es el espejo cóncavo, que lo vamos a tomarlo así, más o menos este es nuestro esquema, un espejo cóncavo. Esta es la parte oscura y aquí está la parte brillante. Nosotros nos estamos observando aquí, digamos que estoy parado aquí y estoy viendo en este espejo. Este C se va a llamar centro de curvatura, que es el lugar hipotético donde yo colocaría un compás para dibujar esta esfera. F es el foco, que es el punto está en toda la mitad entre el centro de curvatura y el espejo. R pues sería el radio del espejo, que sería la distancia desde el centro de curvatura al espejo. Esta distancia desde aquí hasta acá se va a llamar F, que es la distancia focal, que obviamente sería la mitad del radio. Son los mismos elementos para el espejo convexo. El espejo convexo es un espejo así que tiene esto salido, que es los espejos, por ejemplo, los retrovisores. Aquí estamos parados nosotros frente a este espejo convexo. Lo mismo sucede, el centro de curvatura, el radio, el foco, la distancia focal. ¿Qué tenemos de diferencia en cuanto a la matemática de estos espejos? El radio del espejo cóncavo va a tomarse positivo para los problemas que vamos a ver, mientras que el radio para los espejos convexos va a tomarse negativo. Bien, entonces lo que sigue son los rayos notables de un espejo. Hay muchos rayos notables, pero vamos a remitirnos únicamente a dos de ellos. El primero dice, si un rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco. Y el segundo es que si un rayo de luz entra por el foco, se refleja horizontal. Es decir, es más o menos esto en el sentido contrario de la entrada y la salida de los rayos. Entonces, basado en estos dos, vamos a construir las imágenes. Hay varios casos. Por ejemplo, para el espejo, vamos a suponer estos casos, el caso A, B, C, D, para el espejo, cuando el espejo es esférico y es cóncavo. Entonces, miremos, supongamos que este es el objeto, y ¿qué dicen los rayos notables? Que si un rayo de luz entra horizontal, o sea, entra
golpea el espejo. Tengamos en cuenta que esto es un espejo y los espejos reflejan los rayos. Los rayos de luz no atraviesan los espejos. Entonces, si entra horizontal, se refleja por el foco. Y el segundo rayo notable dice que si entra por el foco, llega al espejo y se refleja horizontal. Entonces son dos rayos notables. Si entra horizontal, se refleja por el foco. Si entra por el foco, se refleja horizontal. En este punto donde se unen los dos rayos notables es donde se forma la imagen. Entonces ahí se observa que es una imagen real invertida. Entonces aquí se forma una imagen real invertida. ¿Qué sucede en esta posición cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el foco? Si el rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco. Y si entra por el foco, se refleja horizontal y aquí se formaría nuestra imagen. También sería una imagen real invertida porque está apuntando para abajo. Miremos este caso especial. ¿Qué sucede si el objeto está parado encima del foco? Si un rayo entra horizontal, se refleja por el foco. Y el segundo rayo dice, si un rayo entra por el foco, se refleja horizontal, pero no puede entrar por el foco, sencillamente porque está parado en el mismo foco. En este caso quiere decir que no se forma imagen. En otras palabras, también se dice que la imagen está en el infinito. Vamos a ver un cuarto caso. ¿Qué sucede cuando el objeto en el espejo cóncavo está después del foco? Entonces miremos. Si un rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco. Y si un rayo de luz entra por el foco, así en esta dirección, lo hacemos así porque él está después del foco, se refleja horizontal. ¿Qué tenemos? Que los rayos de luz no se unen como en los casos anteriores. Además, los rayos de luz, como no atraviesan los espejos, entonces simplemente rebotan. Los rayos no se unirían, pero los vamos a proyectar en sentido contrario y de manera imaginaria. Es decir, como este rayo rebota para acá, vamos a trazar una línea imaginaria en la misma dirección. Lo mismo con este. Este de acá, que se mueve en este sentido, lo trazamos en esta dirección. Y aquí se me formaría esto. Entonces, para el espejo cóncavo, aquí se formaría una imagen virtual derecha. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la única manera de que un espejo cóncavo forme una imagen virtual derecha es que el objeto esté después del foco. En todos los demás casos es una imagen real invertida, exceptuando pues cuando está en el foco, que es donde no se forma imagen. Miremos el caso. Hay un único caso para los espejos convexos. Entonces miremos cómo se construye. Dice, si un rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco, pero él no puede atravesar el espejo porque esto no es una lente, esto es un espejo. Él se reflejaría por aquí en esta misma dirección, pero él rebotaría en la misma dirección del foco porque él no atraviesa los espejos. Y el segundo rayo notable dice que si un rayo de luz entra por el foco, en la misma dirección del foco, se refleja horizontal. Aquí sucede algo parecido al caso anterior. Los rayos de luz no convergen, no se unen, pero los proyectamos en sentido contrario. Este para acá y este para acá, y aquí se produciría nuestra imagen. En un espejo cóncavo siempre se produce una imagen virtual derecha, virtual porque está al otro lado del espejo, derecha porque está hacia arriba, y siempre va a ser de menor tamaño que el objeto, para todos los espejos convexos. Bien, ya partiendo de los conceptos de qué es una imagen real, qué es una imagen virtual y todo el asunto y cómo se forman las imágenes en los espejos cóncavos y convexos, pasemos a las fórmulas. Ya decimos que de O la distancia del objeto al espejo, de I la distancia de la imagen al espejo, F la distancia focal, R es el radio del espejo. Si el espejo es convexo, el radio es negativo; si el espejo es cóncavo, el radio es negativo. Tenemos estas fórmulas: 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F. Esta me sirve para calcular la posición de la imagen. Y esta, tamaño de la imagen sobre tamaño del objeto, es igual a menos DI sobre DO. Esta nos sirve para calcular el tamaño de la imagen. Y la distancia focal, como ya vimos, es la mitad del radio porque el foco está en toda la mitad, en todo el centro, entre el centro de curvatura del espejo y el mismo espejo. Entonces vamos a ver un problema, dos problemas. El primero dice, se sitúa un objeto de 8 milímetros de altura
eso sería el tamaño del objeto, 8 milímetros, dice a 12 centímetros de un espejo cóncavo. El objeto está a 12 centímetros del espejo, eso sería DO, que es la distancia del objeto al espejo, 12 centímetros. Dice que es un espejo cóncavo de radio 8 centímetros, este sería el radio del espejo. Como el espejo es cóncavo, el radio siempre será positivo. Lo primero que vamos a calcular es la distancia focal. F es igual a R sobre 2 en la fórmula que vimos arriba, es decir, 8 sobre 2 quiere decir que la distancia focal es 4 centímetros. Ahora, vamos a dibujar la imagen aquí. Si dice que el radio es 8, quiere decir que de aquí a aquí es 8, F está en la mitad, de aquí a aquí es 4, y dice que el objeto está a 12 centímetros. Entonces quiere decir que el objeto está antes del espejo. Si nosotros dibujamos las imágenes a través de los rayos notables, dice que si entra el rayo horizontal, se refleja por el foco, y si entra por el foco, se refleja horizontal. Entonces aquí lo observamos. Entonces ahí se ve que la imagen es real porque está a este lado, invertida porque está hacia abajo, y la imagen es más pequeña que el objeto, es de menor tamaño. Entonces bueno, ya después de haber calculado la distancia focal, que es 4 centímetros, pasamos a esta fórmula. De ahí despejamos 1 sobre DI. Este 1 sobre 2 que está restando pasaría acá a sumar. Entonces la fórmula queda reducida a esto. 1 sobre DO igual a 1 sobre F, 1 sobre DI igual a 1 sobre F menos 1 sobre DO. Y reemplazamos 1 sobre F, que es 4 centímetros, menos 1 sobre DO, que es 12. Aquí podemos hacer la suma, la resta de fracciones algebraicas. De fracciones aritméticas pueden ser con MCM o con simplemente con sumas cruzadas. Aquí sería, podemos hacer así, 1 por 12, 12, menos 4 por 1, 4, sobre 4 por 12, 48. 12 menos 4, 8, sobre 48. Como la incógnita está en la parte de abajo, nosotros podemos invertir esto. Sería DI sobre 1, e invertimos acá, invertimos, me daría 48 sobre 8. Este 1 pues no lo consideramos como denominador, entonces DI es igual a esta adición. 48 y de 8 es 6 centímetros. Quiere decir que esta distancia de aquí a aquí son 6 centímetros. Ahora, para hallar el tamaño de la imagen utilizamos esta fórmula. TI sobre TO igual a menos DI sobre DO. TI sobre TO es 8 milímetros, que es el tamaño del objeto, igual a menos DI, que ya la calculamos, que es 6 centímetros, sobre DO, que es 12 centímetros, que nos da el problema. Entonces reemplazamos aquí. TI sobre TO igual a menos DI sobre DO, centímetros se cancela con centímetros. Este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería menos 6 sobre 12 multiplicado por 8. Haciendo esta operación me daría menos 4 milímetros. TI me da negativa, quiere decir que está apuntando para abajo, y ya vimos una cosa, ¿no? La imagen, el objeto mide 8 mientras que la imagen mide 4. Entonces la imagen, la naturaleza es que es real, invertida y menor que el objeto. Bien, un segundo problema consiste en repetir el problema anterior, pero ya con el espejo no cóncavo sino convexo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el radio sería negativo para el espejo convexo. F es R sobre 2, ya lo vimos, menos 8 sobre 2, que sería menos 4. La distancia focal es menos 4. Entonces dibujamos nuestro espejo convexo. Este es el centro de curvatura, esta distancia es 8, esta distancia es 4 y el objeto estaría acá a una distancia de 12, igual al mismo problema anterior. Partimos con la misma fórmula ya despejada y reemplazamos. Sería 1 sobre F, que es 4, el signo es menos 4, el signo puede ir en la mitad o puede ir abajo o puede ir arriba. Menos 1 sobre DO, 1 sobre DO, que es 12, y hacemos la misma operación. Multiplico este por este por este, sobre este por este, conservando el orden de signos. Menos 1 por 12 menos 12, 4 por 1 menos 4, 4 por menos 1 menos 4, sobre 4 por 12, 48. Menos 12 menos 4 a menos 6 sobre, menos 16, perdón, sobre 48. Entonces hacemos lo mismo, esta incógnita lo invertimos este fraccionario y lo invertimos también en el lado de acá. Entonces sería DI sobre 1 igual a 48 sobre menos 16. El signo puede ir arriba, abajo o en el medio. Desde ahí sería menos 48 de 16, daría menos 3 centímetros. Ahora vamos a calcular el tamaño de la imagen. La fórmula dice TI sobre TO, que es 8 milímetros, igual a menos DI, que es menos 3 centímetros, lo acabamos de calcular, sobre DO, que es 12. Aquí tenemos menos por menos más, centímetros se cancela con centímetros, que haría 3 sobre 12, y este 8 que está dividiendo pasaría a multiplicar aquí, sería 3 por 8, 24 y 12, 2 milímetros.
Vimos que el objeto medía 8 milímetros, mientras que su imagen mide 2 milímetros. Entonces es más pequeño. Entonces miremos cómo se construye la imagen. Si un rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco, pero él no puede atravesar el espejo, porque él se tiene que reflejar. Entonces lo proyectamos de manera imaginaria. Si un rayo de luz entra por el foco, por aquí, se refleja horizontal. Pero entonces este reflejo vamos a proyectar de manera imaginaria y aquí estaría. Entonces ahí se observa que la imagen es virtual porque está al otro lado, derecha porque está apuntando para arriba, y se observa que la imagen es más pequeña que el objeto. Para todos los casos de los espejos convexos, siempre la imagen en la naturaleza va a ser igual, virtual derecha y menor que el objeto.